Ser podcast. Seguendo le distanze dentro sé, quante deviazioni, quali direzioni, quali no, prima di restare in equilibrio per un po'. La vida de Pepe, de nuestro compañero Pepe Rubio, hace una semana nos dejó en una barbería de su pueblo de hace muchos años, donde el barbero le inspiró, nos contaba Pepe, su vocación por el periodismo. Y hoy me dices, Pepe, buenos días. Buenos días. Que vas a hablar de un país multicolor. ¿Me vas a hablar de la primavera? No, del final de una primavera, concretamente para mí inolvidable. En los años de mi infancia, los niños y niñas veíamos y escuchamos cosas que nunca antes habían ocurrido. La vida pasaba del blanco y negro al color. Y me voy a mayo de 1977. Era casi el final de curso. Yo estaba entonces en segundo de GB con un maestro que dividía la clase en dos pelotones, el de los torpes y el de los listos. No lo diría así, ¿no? Lo hacía así. Tal cual. A la línea divisoria de la clase entre unos y otros la llamaba el telón de acero o muro de Berlín. Los torpes eran los que estaban al otro lado del telón de acero o muro, que yo no sabía entonces ni lo que era. Y al lado occidental de la clase se accedía o por notas o por clase social. En mi caso accedí por las notas para librarme de las palizas que a veces recibían los orientales, aunque algún tortazo me llevé por comportamiento, ¿no? Pues qué horror, la verdad. Así era mi vida escolar, hasta que una mañana de camino al cole me encontré muchas fachadas empapeladas con caras de señores que no conocía, dibujos y pintadas en el suelo infinidad de colores y frases muy lapidarias tipo: la libertad está en tu mano, Fraga conviene, votar centro es votar Suárez, queremos la democracia para todos los españoles, la vía libre a la democracia. Lo más fuerte es que era la primera vez que yo leía el verbo votar con V. Yo creí en ese momento incluso que era una falta de ortografía. En una España en la que los niños llorábamos por la madre de Marco que no terminaba de aparecer, aquella mañana fue como un adelanto de la serie televisiva que le sustituiría meses después. En un país multicolor. Pongamos, por tanto, que el niño Pepe Rubio se ve ante una campaña electoral, la primera, sin tener ni idea de lo que era aquello. Por fechas era claro la campaña de las primeras elecciones democráticas, que son las constituyentes del 77. Exacto, aquello fue el no va más, me volví loco. El pueblo, además de carteles y pintadas, se llenó de coches con megafonía anunciando mítines. Los líderes provinciales de los partidos recorrían la provincia pueblo a pueblo. Las grandes estrellas eran un tal Rafa Ballesteros del PSOE y Paco de la Torre de la UCD, que por cierto es alcalde de Málaga actualmente. Sí. Cada día había un mitin y cada partido tenía su canción. La izquierda era más de baladas melancólicas, como este temazo de Víctor Manuel que sonaba en los mítines del PC. Pido la paz y la palabra, porque espero y creo. Claro, un género musical para cada partido, digamos. Exacto. En las megafonías socialistas, el clásico, el compañero, únete. Compañero, únete, detrás de dejando el temor. En cada mitin, un jingle. Pero curiosamente eran más pegadizas las canciones de derecha. El de la verdadera libertad de Alianza Popular, que cantaban sus seguidores hinchando así el pecho. ¡Oh! Hay que buscar la verdadera libertad. Hay que encontrar. Más pegadiza. Más pegadiza. Y la que es pegadiza, la que ha quedado en la memoria de todos, la de UCD. Aquello siquiera era una fiesta de la democracia, tocaba votar con V, pero yo con 8 años solo entendía el votar con B. Era maravilloso. Imagina un niño en medio de una fiesta durante 21 días que duró la campaña. Me montaba en todos los coches que repartían propaganda y un día, no lo olvidaré en mi vida, me dieron un taco de pegatinas del PC, me pegué varias en la camiseta y me fui a casa de mi abuelo y le grité: ¡abuelo, viva el comunismo! ¿Y tu abuelo dijo viva? No, mi abuelo era de derechas. Yo ni sabía que era eso y me castigaron esa tarde sin salir. Así empezó la democracia para mí, encerrado en mi habitación por comunista. Una tía le dijo a mis hermanas, que eran las que custodias mías entonces, que se está poniendo muy visto con la política el niño era yo, ¿no? Y que una torta a tiempo no me vendría mal. Y el mejor día fue el de las votaciones. Se votaba en mi clase, flipante, imagínate. Se votó un miércoles, no un domingo, y no hubo clase, claro. Pero los niños andábamos por allí merodeando, fascinados por tanta papeleta, porque había cientos de partidos. La gente preguntaba qué tenía que hacer, cómo se votaba. Porque era algo nuevo para todos, claro. Claro, no se votaba desde el 36, decían los mayores. Ni falta que hace, decían otros que no creían en la política. A mí estos me caían mal, eran unos aguafiestas. Los más activos eran los jóvenes y los críos, a los que
Todo aquello nos parecía como un adelanto de la feria. Faltaba el tío Vivo y los coches de choque. Todos los bares estaban a tope. Las familias comimos ese día raciones, como todos los domingos. Y luego llegaría el recuento y ganó la UCD. Segundo, el PSOE y tercero, el PC. Recuerdo que cuando ya se supo el resultado en toda España, uno que sabía mucho de política en mi pueblo, un listillo, esto muy viajado, dijo: somos el Ohio de España. Lo miraron todos como un loco, ¿no? Pepe, ¿y con esta experiencia no te dio por la política? Pues desde entonces me metía obsesivamente en todas las campañas y recuentos electorales. Me encantaba. Se me hizo muy largo el no poder votar. Me faltaban casi 10 años hasta las municipales de 1987. Pero mi primer gran momento político fue 1986 con el referéndum de la OTAN. Todavía menor de edad me hice súper pacifista y anti-OTAN. Se votaba el 12 de marzo. Un grupo de jóvenes del pueblo hicimos campaña por el no. Los socialistas tiraron de cartelería con su voto sí en interés de España. Los de Coalición Popular, que eran 3 partidos entonces, tenían el suyo, abstención, la respuesta sensata. Los del PC no sé si tenían cartel, pero yo recuerdo sus pintadas en el suelo y fachadas en rojo que decía: el sí, el blanco al barranco. Ese eslogan era exclusivo de mi pueblo. Claro, hay que pensar que en aquella época cada uno utilizaba el eslogan que más cercano le resultaba. Exactamente, pero el grupo de jóvenes anti-OTAN no adscritos a ningún partido, éramos como indignados por cuenta propia. Tras una larga asamblea optamos por hacer un gran mural por la paz. Se hicieron dibujos súper chulos en cartulinas con muchas palomas y ramas de olivo. Los colgamos en una pared junto a la churrería Asador La Gotera y en el acto pusimos a John Lennon a todo trapo, todos en cadena con las manos cogidas en alto. Fíjate que sin haberlo vivido ya os puedo imaginar. Bueno, pero tras ese momento de paz llegó la guerra. Aquel mural lo pusimos un viernes y el sábado de reflexión por la mañana nos lo encontramos en el suelo. Uno de derecha, por malmeter, yo creo, nos dijo: han sido los socialistas. Los socialistas nos dijeron que no, que había sido el viento, que aquella noche hizo mucho viento y a quién se le ocurría colgar carteles con celo y no con cola. El caso es que nos empezamos a calentar y a sospechar y aquello no podía quedar así. ¿Y qué pasó? Pues que el sábado nos hicimos con unos sprays y de madrugada, cuando todo el mundo dormía, me puse el viejo abrigo negro de mi abuela, escondí en su interior los botes y con uno de los mayores del grupo pintamos medio pueblo con OTAN no. La pintada más grande la hicimos en la puerta del entonces alcalde, en el suelo. Lo siento, Manolo, pero bueno, es una persona que aprecia mucho y sigo apreciando hoy, pero que en aquel momento, pues de calentón, lo creíamos culpable de la caída del mural anti-OTAN por la paz. Pero eso no se podía hacer, Pepe, no tanto por la pintada, sino porque era sábado de reflexión. Peor, era de madrugada y ya era domingo, y cuando me paseaba orgulloso yo por las calles con el abrigo de mi abuela, hacía un poquito de frío aquel día, me acerqué al colegio electoral, se me acercó un amigo, Diego el Palanco, que era entonces teniente alcalde, creo, y me dice: ¿te has enterado de lo de las pintadas? Y yo: no, ¿qué ha pasado? Y dice: anda. ¿No te pusiste ni nervioso un poco? No, yo creo que se me notaba, y me dice: anda, vete a tu casa y cámbiate el abrigo de tu abuela. Y yo: ¿por? Y me señaló un lateral del abrigo y al mirar veo que está todo manchado de pintura del mismo color de las pintadas. Pepe, te pillaron claramente. ¿Se puede decir que ahí acabó tu biografía política? Me quedaba una bala en la recámara y la utilicé en el Instituto Las Flores de Álora, Málaga, donde cursaba aquel año COU, que sería como el segundo de bachillerato hoy. Aquel curso 86-87 se convocaron las primeras elecciones a los consejos escolares y me presenté para los 2 puestos que había o que teníamos los alumnos. O sea, que de no tener edad para votar pasaste a ser candidato. Lo necesitaba y utilicé todo mi aprendizaje en campañas electorales de mayores para crear mi propio comité electoral con mis amigos. Un compañero que dibujaba muy bien me hizo un retrato al carboncillo y creamos un eslogan: con Pepe Rubio serán más amenos los estudios. Tal cual, ¿eh? Arrasamos con más del 70% y con nuestra canción electoral, el Don't You de Simple Mind, a todo trapo. Bien escogida, ¿eh? Sí, es que éramos modernos. Oye, pero como hemos podido vivir en este equipo de espaldas a ese eslogan, con Pepe Rubio serán más o menos los estudios. Sí, aquello fue tremendo. Claro, el contrincante que yo tenía no pensaba que íbamos a hacer ese campañón. Claro. Aquello fue tremendo. En fin, pues nada, candidato Pepe Rubio, muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.